Biografía de César Vallejo, escrita por su esposa Georgette Philibert. 12º hijo de la familia Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza nació en marzo de 1892 en Santiago de Chuco, a 3.500 metros de altitud. Alumno remarcable, será brillante estudiante. En 1910 parte para Trujillo, 4 días de viaje a caballo, y se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras. En 1911, la idea de hacerse médico lo lleva a Lima, pero pronto renuncia a la carrera médica y vuelve a Trujillo. Poco después entra a trabajar en la Hacienda Roma, producción azucarera, de la que saldrá marcado. Y es que si el joven Vallejo está favorecido por un tratamiento reservado solo a los empleados superiores y con un salario satisfactorio, no puede, sin embargo, no ver ni oír, cuando apenas clarece el alba, llegar los peones, cerca de 4.000, en el inmenso patio, y ahí ponerse en fila para pasar lista y salir para los campos de caña, donde se extenuarán hasta el sol poniente, con un puñado de arroz como alimento. No puede asimismo saber que todos no son más que pobres criaturas salvajemente capturadas por siniestros enganchadores y cobardemente retenidas por vida con el alcohol que, dominicalmente y a sabiendas, se les vende a crédito. Irremediablemente endeudado, vuelto en pocas semanas, insolvente su deuda, cubriendo rápidamente un número de daños superior al que va a vivir el peón, tendrá que garantizar su deuda con esto que solo le queda: sus hijos, nacidos o por nacer. Se comprende que el recuerdo de la Hacienda Roma haya sido durable en un ser que, como Vallejo, le obsesionaba la injusticia social. En 1913 renuncia a su empleo en la hacienda y nuevamente regresa a Trujillo. Con el año que se abre, reanuda sus estudios, letras y paralelamente estudios de derecho, y consigue un puesto de profesor de colegio. El primer éxito que consigue Vallejo con su tesis "El romanticismo en la poesía española" es completo. Muy rápidamente es adoptado por los intelectuales y artistas, quienes, muy numerosos, forman un grupo inquieto, turbulento y audaz, cuya bohemia no es en Vallejo, sino un hábito. Publica sus primeros versos de origen didáctico, imponiéndose él poco por el dinamismo y los rasgos humorísticos de su fuerte personalidad intelectual y artística. En 1917 deja Trujillo por la capital, dejando en esa un recuerdo profundo mezclado de un sentimiento de frustración. Un bloc de poemas compone todo su bagaje. En 1918, triste e incolora llegada a Lima, reacio a toda idea de economía, los algunos recursos traídos de Trujillo pronto se han agotado. Sin embargo, ya un tanto conocido en el medio intelectual, entra en contacto con los periódicos y revistas que le publican uno que otro poema, consiguiendo por otra parte y a tiempo un puesto de director de colegio. Con el proyecto de conseguir el doctorado de Letras y de Derecho, prosigue sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero ya ha llevado su primer poemario al impresor. En el mes de agosto de ese mismo año muere su madre en Santiago de Chuco. Poemas no a su madre, sino a la madre, una, universal. Aún habiendo impreso su primer libro,
quedará estancado por largos meses en la espera de un prólogo que Valdelomar, muy en vista en aquella época, le ha prometido. Es finalmente que los heraldos negros aparecerán no en 1918, como lo indica la edición, sino en 1919, sin el prólogo tan esperado, elogios entusiastas y primeros dardos. En 1920, en agosto sale para Santiago de Chuco, pasando por Huamachuco, pronunciando una conferencia que produce escándalo, pero ahí llega solo para verse mezclado en un sangriento conflicto local que degenera en incendio. En un impulso bien característico de Vallejo, se dirige en conciliador a los lugares del atentado. Su sola presencia le denuncia en el concepto de las autoridades, tan parciales como incompetentes, acusado por incendiario y disturbios políticos. Con 19 más, está buscado y detenido el 6 de noviembre. Será absuelto y liberado el 26 de febrero siguiente. En 1922, en junio, Vallejo participa en un concurso cuyo premio gana con Más allá de la vida y la muerte, que le permite hacer imprimir su segundo volumen de poemas, Trilce. Entre callos, versos, muchos han sido escritos en la cárcel de Trajino y que aparecen cuando Chocano culmina, según él mismo, como el Walt Whitman del sur. Un solo testimonio favorable, el prólogo de la más ferviente admiración de Antenor Orrego, y un comentario, el de Luis Alberto Sánchez, que expresa con asombro: ¿por qué Vallejo ha escrito Trilce? ¿Ha lanzado un libro incomprensible y estrambótico? Y vuelve a preguntarse: ¿pero por qué habrá escrito Trilce Vallejo? Obra que será medio siglo más tarde objeto de un insuperable estudio de 565 páginas por el doctor Neagle Silva, chileno catedrático de la Universidad de Wisconsin. En 1923 aparecen Fabla salvaje y Escalas melografiadas. En junio, Vallejo, que proyecta su evasión desde 1920 y sobre todo desde la aparición de Trilce, se embarca para Europa con una moneda de 500 soles, un águila de oro anudada en su pañuelo. Ignorando el idioma, sin recursos ni relaciones y sin sombra de perspectivas, llega en julio a París un viernes 13. 2 años va a pasar una vida de duras penurias, hasta escapando con las justas de la muerte debida a una hemorragia consecutiva a una intervención quirúrgica. En 1924, la muerte de su padre, de la que se entera en París por los periódicos. Un escultor de Costa Rica, Max Jiménez, le deja su atelier de la calle Vercingetorix, aliviándole, aunque muy relativamente, su apremiante situación económica. Sus relaciones, sin embargo, se extienden. Viene a conocer al escultor José de Cref, quien expone 3 perfiles de Vallejo. Conoce a Juan Cris, estableciéndose entre ambos una grata amistad que cortará en 1927 la muerte prematura del gran pintor a la edad de 40 años. Y más tarde conoce al hijo de Honky y a Waldo Frank, y al azar de los años y más o menos de paso conocerá a Lichis, Unamuno, Dulín, Barrau, Sara, Desnos, Portinari, entre otros. Más entrevistas con personalidades como Gosset, Mayakovsky, Reinhardt, Meyerhold, como lo indica su labor periodística. En 1925, en mayo, se funda en París la empresa Los Grandes Periódicos Iberoamericanos, en la que consigue el puesto de secretario. Poco después emprende una serie de artículos para las revistas Variedades y Mundial de Lima, colaboraciones que se proseguirán hasta 1930. Por otra parte, obtiene por Pablo
abril de vivero, una beca otorgada por el gobierno español, unas 300 pesetas mensuales, y en octubre viaja por primera vez a España. Por asegurada que esté su situación material, aunque relativamente, Vallejo experimenta un estado persistente de inestabilidad y de descontento de sí mismo, cuya causa no reside en su temperamento, en extremo angustiado, y apenas diferenciable en realidad del estado de crisis permanente, a grado variable, sino en alguna laguna personal de orden moral. Vallejo, quien como periodista tiene entrada a los teatros, conciertos, exposiciones y frecuenta por lo demás los cafés en boga, exclama en el primer semestre de 1927: todo esto no es ni yo ni mi vida. Sería difícil admitir en que aquella época Vallejo, quien va a tener 35 años, aún busca y se busca para sí solo. No, en abril renuncia a su empleo de secretario en los grandes periódicos. En septiembre renuncia a su beca del gobierno español. Vallejo medita, se interroga, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es su contribución humana a la vida de los hombres? Inquietud definida, primeros síntomas de la profunda crisis que pronto le afectará gravemente. Crisis moral de la conciencia, indubitablemente, ya que es a raíz de ella que Vallejo entrevé haber detectado la causa de su agudo malestar, el alejamiento y la ignorancia de los problemas que más atormentan a la humanidad avasallada y sufrida en la cual vive. No obstante, se resiste a ver en el marxismo la solución de tan numerosos males, secularmente pretendidos, insolubles e irremediables, aunque por otra parte sospecha y presiente que un sistema enteramente nuevo, y no por azar unánimemente rechazado por los explotadores y los prepotentes, ha de implicar necesaria e ineludiblemente algún mejoramiento por primera vez real y palpable, fundamental para las masas trabajadoras y frustradas, primeros estudios de observación del marxismo. En 1928, el año no se abre con gratas perspectivas. Vallejo mismo, con una lucidez conforme a su ética, ha destruido el mínimo de seguridad tan duramente conseguido. Pronto, muy seriamente enfermo, tiene que retirarse a los alrededores de París para poder restablecerse, físicamente al menos. Transcurre el verano, más o menos repuesto en vísperas del otoño, y provisto de algunos conocimientos marxistas, parte en octubre para la Unión Soviética. En noviembre está de vuelta en París. A fines de diciembre ruptura con el aprismo del que había sido solo simpatizante y crea en París la célula marxista peruana. Durante julio del 23 al 29 es la etapa artística de poemas humanos y poemas en prosa, y contra el secreto profesional y hacia el reino de los exiris, a un apolítico en que surge y se define con su primer viaje a la Unión Soviética, la evolución ideológica revolucionaria de Vallejo. En 1930 estudió profundizando del marxismo, su ideología se cristaliza, trascendente, definitiva, afirmándose luego el militante, dentro del marxismo más no dentro del comunismo. Octubre de 1929, hace su segundo viaje a la Unión Soviética. A su vuelta inicia El arte y la revolución, Moscú contra Moscú, obra teatral, más tarde intitulada Entre dos orillas corre el río. No escribe poemas. En mayo del 30 pasa un mes en España, donde concluye la segunda edición de Trills. El 2 de diciembre está declarado como indeseable y expulsado del territorio francés. El 30 de diciembre de 1930 parte para España. En 1931, su situación material difícil en extremo, trabajo intensivo como nunca antes. En el curso del año asiste a la proclamación de la República, ni providencialmente ni solidario entusiasta, contrariamente a lo que se ha asegurado, sino en perfecta indiferencia, no exenta de amargura, una revolución sin efusión de sangre
y la experiencia lo confirma, no es una revolución, afirma y mantiene Vallejo. Pese a ello se inscribe al Partido Marxista Español, enseña las primeras nociones del marxismo a estudiantes obreros simpatizantes. Para remediar la precariedad material que le apremia, traduce 3 obras de escritores franceses, escribe y logra publicar El Tusteno, novela proletaria emergida de la hacienda Roma. Rusia en 1931, el éxito editorial mayor después de Sin novedad en el frente, de Éric Remarque, 3 ediciones en 4 meses. Sobre pedido escribe Paco Yunque, un cuento para niños que el editor rechaza por demasiado triste. En octubre de ese mismo año de 1931, tercer y último viaje a la Unión Soviética, donde roza la muerte por segunda vez desde su llegada a Europa, a unos 5 metros de un grave accidente de trabajo. El 30 está de vuelta. En grave situación material, Vallejo, para resolver su problema económico, procura colocar Moscú contra Moscú, rechazado. Presenta el arte y la revolución, rechazado. Presenta otra pieza de teatro, Lock-O, rechazado. Propone Rusia contra el segundo plan quinquenal, rechazado. Apenas emprendido y pese al reciente e innegable éxito de Rusia en 1931, pese a la calurosa ayuda de García Lorca, que le acompaña en todas sus gestiones, todas las tentativas fracasarán por la violencia e ideología de sus obras. Vallejo, que había esperado mucho de su teatro, queda desconcertado. Decide su regreso a Francia y dejó España el 11 de febrero del 32. En 1932, tercera y última etapa en la trayectoria literaria de Vallejo, etapa de poemas humanos, Colacho Hermanos, España aparta de mí este cáliz y La piedra cansada. Poemas humanos ha nacido en la inmensa y lejana Unión Soviética con unas estrofas que escribe en el curso de su tercer viaje, y se proseguirán algunos meses después con su llegada a París en febrero del 32 hasta el 21 de noviembre de 1937. Paralelamente, en ningún momento se desvincula de los acontecimientos sociopolíticos, aunque solo, tolerado en territorio francés donde regresó clandestinamente, asiste a una de las más peligrosas manifestaciones de aquella época contra las cruces de fuego, partido de ultraderecha, con el riesgo de una nueva expulsión, irremediable ya está, ya que no podrá regresar, o de su muerte por las balas fascistas en la Plaza de la Concordia. Mas el tiempo transcurre y sus poemas se acumulan en el cajón, donde desde 1928 yacen poemas en prosa. ¿A qué escribir poemas?, exclama un día Vallejo. ¿Para qué y para quién? ¿Para el cajón? Y leeremos después de su muerte, y ya no puedo más con tanto cajón. A principios de 1935 se decide sin embargo a proponer una selección de sus versos a un editor de Madrid, quien aceptará la propuesta. Por extraña adversidad no le llegará la respuesta afirmativa a Vallejo, quien no insistía jamás hasta que estuvo declarada la guerra civil en España. En 1936, Vallejo se resuelve políticamente a un reposo forzado, diremos debido a la intransigencia que él opone a lo que llama las medias tintas. Entre otras divergencias no podrá admitir un frente popular, pero la guerra civil surge en España y ante la magnitud del acontecimiento, Vallejo depone toda discrepancia, colaborando de inmediato en la creación de comités de defensa, mítines, colectas de fondo, emprende una serie de artículos en los que denuncia lo inicuo de la no intervención, solo provechosa al fascismo, no tanto franquista que internacional. Mas el desarrollo en los acontecimientos aumenta su inquietud y parte para Barcelona y Madrid en diciembre. El 31 está de regreso en París. Sus presentimientos no le han engañado y la angustia lo aparta de su obra poética. Llevado sin duda y a pesar suyo por una esperanza irreductible, prosigue sin embargo sus artículos contra el fascismo. Observa cómo la red de la pretendida no intervención se cierra sobre el pueblo asesinado. El 2 de julio, en un congreso internacional de escritores antifascistas,
parte nuevamente para España. Vallejo es nombrado delegado del Perú. Regresó el 12 del mismo mes. Durante el mes de septiembre bruscamente surge de Vallejo el monólogo de meses interminables. En unos 80 días escribe 25 poemas, los últimos de poemas humanos. Es a la misma España que dirige su plegaria y el exceso de su desesperación. España, aparta de mí este cáliz. Durante diciembre escribe La piedra cansada. El 31 al abrirse 1938, en Vallejo se ha quebrado extrañamente el poeta y el escritor. En 1938, el domingo 13 de marzo, se tiende después del almuerzo para reposar un instante. Al día siguiente tiene fiebre. Carece totalmente de apetito. Algunos amigos médicos compatriotas suyos le visitan recetándole una que otra pastilla sin tratarlo propiamente. Vallejo está mucho más grave de lo que ellos creen. Paternal pero despreocupado. Arias Schreiber, entre otros, exclama: nunca se hubiera visto morir a un hombre que solo está cansado. Alertado por el doctor Porras, por entonces delegado, en París reside el traslado de Vallejo a una clínica. Durante 2 días, Vallejo rechaza este traslado, si esto me compromete. El 24 de marzo, sin embargo, acepta por fin esta angustiosa pero imprescindible solución, y el médico Léjar, médico del ministro Calderón, queda designado como único médico ejecutivo de Vallejo, quien tampoco atribuye mayor gravedad al estado de su paciente, quien por suprema desgracia le cae mal. Tendido en su último lecho, no habrá quien se sienta suficientemente garantizado por la genialidad de Vallejo, la que nacerá póstumamente, como para arriesgar unos 2 o 3 mil francos de los antiguos para salvarle la vida. Después de una dura agonía, muere Vallejo el Viernes Santo, 15 de abril de 1938, a las 9:20 de la mañana. Solo más tarde se sabrá que Vallejo sucumbió a un muy viejo paludismo reaparecido después de 20 a 25 años a consecuencia de un estado general debilitado. Georgette de Vallejo.